Nos sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz. Nos limpiaste y aceptaste en tu gran amor. Y por toda la eternidad alzaremos nuestra voz, alabando al Rey y Señor, y a ti cantamos gloria, sí, a ti cantamos gloria, sí, a ti cantamos gloria, nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria, sí, a ti cantamos gloria, nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios. ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado
Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche. Y vamos a iniciar nuestra clase número 7. Clase número 7 sobre esta serie que hemos iniciado hablando acerca del Sermón del Monte. Les recuerdo, ha sido llamada la Constitución del cielo, o como las características de lo que tienen que tener aquellos que quieran ser ciudadanos del reino de Dios, del reino celestial. Y empezamos a ver las bienaventuranzas que terminamos ya la clase pasada. Hoy vamos a dar un pequeño repaso nada más sobre ellas. Pero antes de ello vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque podemos estar ciertos, Señor, que tú nos has dejado en esta tierra y nos concediste este tiempo aquí para prepararnos para la eternidad y encontrarnos contigo, y que lleguemos a los cielos, Señor, habiendo sido transformados, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter, y que nos parezcamos cada día más a ti, que podamos estar contigo por toda la eternidad, siendo ciudadanos del cielo. Señor, que cada una de las cosas que estamos estudiando se hagan parte de nosotros y que podamos así cumplir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso. Como lo mencioné, vimos 8 bienaventuranzas. Cada una de ellas las estudiamos, no a qué amplitud, qué amplitud, pero al menos estuvimos dando las características que cada una de ellas debiera de formarse en nosotros. También vimos que hay un precio que pagar por cada una de ellas, pero también la recompensa que tiene cada una de ellas. Y miren, aquí quiero hacer una mención, porque a veces pensamos, bueno, es que ¿por qué yo tengo que pagar un precio tan alto? ¿O por qué ciertas personas tienen que pagar un precio tan alto y otras no? No sé a quién le ha preguntado, pero seguramente alguien te ha dicho alguna vez, bueno, ¿a poco el que está en su lecho de muerte y Dios le da la oportunidad en el último minuto de arrepentirse, ¿a poco esa persona también va a ir al cielo? ¿A poco Dios también lo va a recibir? Bueno, la respuesta es que si Dios le concedió el don del arrepentimiento y esta persona se arrepintió, en efecto va a entrar al reino de los cielos, pero no va a tener el mismo lugar, ni el mismo galardón, ni las mismas ropas que aquellos que se esforzaron, que aquellos que caminaron y estuvieron dispuestos a que sus vidas fueran transformadas, que pasaron por pruebas, aquellos que permitieron que cada una de estas virtudes se formara en sus corazones. No van a ser igual. Y por ejemplo, para no hablar de ninguna persona que conozcamos, quiero hablar sobre el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, en efecto, no había sido una persona honorable durante su tiempo en esta tierra, pero estando en la cruz reconoció que Jesús era el Señor y le dice, te ruego que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le perdona y le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero déjeme decirle que el ladrón en la cruz no va a estar cerca de nuestro Señor Jesús en los cielos. Él fue salvado como por fuego, de panzazo yo le llamo. Pero aquellos que se esfuercen, y aquí nos quiero incluir, aquellos que nos esforcemos, que querramos pagar el precio, que hemos pasado por pruebas, por dificultades, por tiempos de turbulencia, y el carácter del Señor se ha formado en nuestros corazones, ellos van a tener cada una de las recompensas que hemos visto en estas bienaventuranzas. Recuerdo un sueño que no me acuerdo si lo comenté la clase pasada, pero una hermana tuvo un sueño o una visión o fue transportada al cielo. Ella no sabe cómo fue, pero
El tema es que ella estaba en el cielo y en el cielo ya empezó a ver diferentes tipos de personas con diferentes tipos de vestidos. Y por ejemplo, logró detectar algunas que traían vestidos y el ángel con quien andaba le dijo, mira, estos son vestidos de salvación y eran vestidos bonitos, pero eran de esas personas que habían sido salvas y solo salvas, así como el ladrón de la cruz. Pero más adelante vio a personas vestidas con vestidos de justicia. Y más adelante vio personas con otros vestidos más cercanos a la santidad de nuestro Señor. Y esto nos habla, hermanos, que no todos van a ser igual en el cielo. Haciendo un resumen de las bienaventuranzas que hemos visto, vimos en Mateo capítulo 5, versos 3 al 12. La primera que vimos fue de bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, aquellos que saben su condición delante de Dios y que conocen que dependemos absoluta y totalmente de nuestro Dios. Y que es imposible que alguien que es pobre en espíritu se ensoberbezca o se enorgullezca, porque entonces perdió esa actitud de ser pobre en espíritu, de ser humilde. La recompensa de estos es que ellos dice de ellos, es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, por los que se duelen de su condición espiritual, tanto la de ellos como tal vez de sus familias o de su nación. Y dice aquí, ellos recibirán consolación. Aquí vimos a Ezequiel, como por ahí el Señor manda juicio sobre la tierra, pero dice, pero sellen primero aquellos que gimen y claman por los pecados que están haciéndose aquí. Ellos van a recibir consolación. La tercera bienaventuranza fue bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí estudiamos a los dos personajes mencionados con mansedumbre en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Mansedumbre es poner todo lo que somos al uso de nuestro Señor Jesucristo, a su voluntad, y también aceptar que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas o pase, hermanos, viene de parte de Él. La recompensa, dice, ellos van a recibir la tierra por heredad. La cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto nos habla de personas cuya buscan la justicia de Dios, no nuestra justicia, no la justicia como nosotros pensamos, sino que quieren la justicia de Dios, quieren ser formados conforme a la justicia que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vimos que hay dos procesos aquí. No es lo mismo ser contado como justo como ser justo. Y estas personas han buscado ser justas. Cuando uno llega al Evangelio, uno recibe al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene la experiencia de nuevo nacimiento y entonces es contado como justo por los méritos que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario, pero no es justo. Pero estas personas de esta bienaventuranza han caminado ese proceso. Y dice aquí tienen hambre y sed, tienen esa necesidad por ser transformados, porque en sus vidas la justicia de Dios se forma en ellos. También vimos que son personas, como dice la bienaventuranza, que tienen hambre, que buscan más de Dios, más de ti, Señor. Buscan avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Recuerdo que Pastor Dan menciona en el curso en vivo, no recuerdo si en el libro, pero en el curso en vivo él dice, Señor, yo quiero ser como esa viuda a la cual tú enviaste a Elías. Tal vez en Israel no había quien tuviera hambre, pero esa viuda tenía hambre y clamaba, y Elías fue enviada, y así yo quiero clamar a ti, Señor, dame más de tu justicia. La siguiente bienaventuranza de los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Y vimos que aquí se cumple la ley de Gálatas 5:6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y mostrar misericordia a otros es también mostrar el carácter de Dios, porque el Señor, hermanos, es misericordioso. Sus misericordias se renuevan cada mañana.
La siguiente bienaventuranza fue los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Y aquí ahondamos cuando el rey David le dice, Señor, un corazón limpio no es algo con lo que nacemos, y por eso David le dice, crea en mí un corazón limpio. Y vimos que hay limpieza en diferentes niveles, en nuestro espíritu, en nuestra alma, nuestro cuerpo, cuidar lo que vemos con nuestros ojos, etcétera. Pero aquellos que se esfuerzan por ser de limpio corazón, ellos van a ver a Dios. La siguiente bienaventuranza, los pacificadores. Aquí vimos que esto nos habla de la paz. La paz se simboliza con el aceite de olivo, y recordemos que el aceite es cuando una oliva se pone entre dos piedras o dos sí, cosas duras que lo oprimen, y al oprimirlo entonces sale ese aceite. Y esas personas que son capaces o que están dispuestas a ponerse en medio cuando hay dos personas o que se están enfrentando, y que sí, tal vez son aplastadas en ese medio, pero que de ese aplastamiento sale ese aceite para que puedan limarse y puedan arreglarse y pueda haber unidad. Esos pacificadores, dice aquí, serán llamados hijos de Dios. La siguiente dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esta fue la que vimos la semana pasada. Esto sucede aún entre cristianos, personas que defienden lo que es justo delante de Dios y que por ello padecen persecución, y dice de ellos es el reino de los cielos. Y por último, vimos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y vimos aquí el ejemplo de José y María, cómo ellos fueron vituperados por causa de que María quedó embarazada sin haber consumado el matrimonio. ¿Se acuerdan cómo los fariseos le decían que Jesús era un hijo de fornicación? Ellos nunca se defendieron, ellos nunca explicaron, es que mira, un ángel vino, sí, de hecho también a mí me confirmó. Ellos nunca lo hicieron. Ellos dejaron que Dios se encargara de su situación. Y la recompensa dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ok, eso fue lo que hemos visto hasta el momento, hermanos. Hoy vamos a entrar a un siguiente aspecto del Sermón del Monte, y vamos a encontrar una serie de contrastes o similitudes como podamos entenderlo. Y nuestro Señor Jesucristo va a enseñarnos ahora con contrastes, ¿sí? Con dos cosas que va a estar comparando, pero por sobre eso vamos a entrar a una serie de versículos donde el Señor nos habla sobre nuestro testimonio. Miren, no es casualidad que el Sermón del Monte inicie con las bienaventuranzas, porque si esas cosas se formaran en nosotros, vivieran en nosotros, si esas aptitudes las tuviéramos, entonces el testimonio que daríamos sería muy diferente. El impacto que tuviéramos hacia los nuestros y también hacia el mundo, hermanos, sería muy fuerte. Y por eso el Señor Jesús empieza hablando sobre las bienaventuranzas, y luego en Mateo capítulo 5, verso 13, nos menciona lo siguiente, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No es casualidad que el día domingo también estuvimos hablando un poco sobre la sal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Eliseo, cómo tomó sal y sanó las aguas? Bueno, aquí el Señor Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra. Y de nuevo, hermanos, el Señor Jesús les está hablando a un pueblo y en una etapa de la historia donde la sal era muy apreciada. Era uno de los artículos más principales y apreciados en el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo está compartiendo estas palabras. Y la sal era conocido por al menos 3 cualidades principales. Número 1, su pureza. Número 2, su poder para conservar. Y número 3, para dar sabor o para sazonar la comida, ¿no? Para añadirle gusto y obvio
cuando vamos a comer a muchas personas, un salero por favor, ¿no? Para darle sazón a la salsa o a la comida. Entonces, la sal, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús no había refrigeradores. De hecho, también la usaban para heridas, para curar heridas. La usaban para limpieza. Mire, yo estuve leyendo para todos los usos que se le daba a la sal en los tiempos bíblicos y era enorme la información. No la incluí aquí, pero estas tres son las cosas, en resumen, que me gustaría dejar en nuestro corazón. Su pureza, su poder de conservación y el sabor o la sazón que le añadía a la comida. ¿Y de qué nos habla estos, hermanos? Nos habla de tres cosas, al menos, que nosotros como cristianos debemos de ser puros. Son pensamiento, en palabra y en obra. Los cristianos, dice esta Filmina, deben ser puros en pensamiento, palabra y obra. ¿Por qué? Porque estamos llamados, hermanos, a que este mundo sea preservado de corromperse debido a la influencia del pecado. Yo recuerdo que en ocasiones he compartido por qué nuestro país está como está, y podemos hablar de los gobiernos y podemos hablar de muchas cosas, pero creo que el principal problema es la iglesia. La iglesia, hermanos, si la iglesia no es sal, no está haciendo sal, entonces no está cumpliendo su función de preservar que este mundo se siga corrompiendo. También, si los cristianos no somos sal, no se está poniendo el sabor que necesita la vida donde quiera que vayamos. Donde quiera que un cristiano está, debería este cristiano de poder ser sal y poder sazonar y añadir cierto sabor al ambiente donde está. Y es cierto, hermanos, que la vida, cada uno de nosotros tiene un propósito para el cual fuimos traídos a este mundo, pero es solo a través de nuestro Señor Jesucristo que vamos a poder cumplir ese propósito. Así que, de nuevo, como mencionamos hace un momento, así como la sal es lo que da sabor a las comidas, los cristianos también deben hacer que la vida sea maravillosa, sea significativa, sea sazonada, si lo puedo llamar así. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras estén sazonadas con sal. Permitamos que aún nuestras palabras, hermanos, estén sazonadas con sal. Tenemos aquí un detalle. En el versículo el Señor nos habló, pero si la sal pierde su sabor, ¿qué va a suceder? Hermanos, así como la sal le da sabor a las comidas, un cristiano le debería de dar sal a donde se pare, al medio ambiente donde esté. Pero hay un problema. Si la sal se empieza a mezclar con otras cosas, por ejemplo, si se mezcla con tierra, con vegetación, empieza a perder sus propiedades. Así que, como dice la siguiente Filmina, la sal puede perder su sabor, ¿sí? Cuando se mezcla. De la misma manera, los cristianos que se mezclan con las cosas de este mundo empiezan a perder su pureza, empiezan a perder su poder para preservar lo que está alrededor de ellos y que es bueno. Y entonces vienen a ser como esa sal contaminada. Y lo que sucedía en la antigüedad, hermanos, es que esa sal ya no servía. Y esa sal entonces la arrojaban y la ponían tal vez en el patio o en el jardín. Y eso lo hacían en la antigüedad y funcionaba entonces como lo que hoy hacemos con la grava o con la arena para ponerla en los senderos y en los caminos, y solo sirve para caminar sobre ella, pero ya no posee ese valor que tenía originalmente, que cuando era pura, su poder de conservación, su poder de sazonar. Así que cuidemos, hermanos, de no contaminarnos, no mezclarnos. El Señor Jesús nos va a decir más adelante, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que nuestra vida, hermanos, pueda conservar la pureza que el Señor Jesús quiere poner en nosotros. Porque si no lo hacemos, vamos a llegar a perder el respeto
de los nuestros, de los que saben que tenemos que ser sal. Y también lo que va a suceder es que los que están alrededor de nosotros pues ya no van a encontrar un valor agregado, ¿verdad? En la palabra de Dios vamos a ver un poquito más sobre la sal en Colosenses 4:6, donde dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal nos habla de sinceridad y de verdad. No, si nuestras palabras, hermanos, no están sazonadas con sal, en vez de que causen un impacto positivo, en vez de que tengan gracia, nuestras palabras que sean sinceras y estén llenas de verdad, pueden entonces ser palabras que no sirven, así como la sal cuando se contamina, que no sirve para algo más. Si nuestras palabras no están sazonadas con sal, puede ser que no causen el efecto que estamos buscando, que causen tal vez un efecto contrario. Entonces, Jesús, hermanos, aquí está comparando a sus hijos, a su pueblo, con la sal. Y tú y yo, y por eso allá arriba de las filminas puse dar testimonio, porque tú y yo, hermanos, nosotros somos el testimonio de Dios sobre la tierra. La iglesia se dejó para que seamos testigos. Y un testigo es alguien que muestra quién es la persona a quien servimos. El propósito de nuestra presencia como cristianos es guardar al mundo de corromperse. El propósito de la iglesia debiera ser algo que preserva a este mundo de corromperse. Bueno, ¿por qué se está corrompiendo tanto el mundo? Porque la iglesia está dejando de ser sal, hermanos. Porque cuando la sal pierde su sabor o su agudeza, como ya hemos visto, ya no sirve para ningún propósito práctico. Y en realidad solo se puede echar a la calle. Así que el pueblo de Dios debe ser claramente diferente para poder convencer al mundo de pecado y de justicia. Recordemos, el Señor Jesús nos dijo: ustedes son la sal de la tierra. La siguiente filmina dice: cuando la sal pierde su sabor, su agudeza, como mencionamos, ya no sirve. Cuando el pueblo de Dios pierde su testimonio, cuando lo que nos diferencia se ha ido, cuando el mundo no puede separarnos de los suyos, entonces ya no somos de ninguna utilidad para el reino de Dios. Y esto, hermanos, es algo triste y doloroso. Así que cuidemos que nuestras vidas estén marcando siempre la diferencia. Somos llamados a ser sal. El siguiente aspecto sobre el testimonio, bueno, ya hablamos que tenemos que ser diferentes, que no nos tenemos que mezclar, que nosotros tenemos que marcar la diferencia, preservar que se corrompa el medio ambiente donde estamos. Pero vamos al siguiente punto. Mateo capítulo 5, verso 14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces el Señor dijo: ustedes son la sal, y ahora está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Y fíjense que dice después: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en este pasaje nuestro Señor Jesús está comparando otra vez a su pueblo, a la iglesia, a los cristianos, con la luz. Con la luz. Ahora, es interesante, hermanos, que a través de la Biblia ustedes van a ver que no hay puntos medios. No hay una sal media salada o una luz que da media luz. No. El Señor Jesús, vamos a ver cómo y la Biblia en general clasifica a las personas en dos grupos diferentes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y si sois luz, entonces andad como hijos de luz. De nuevo, no hay un punto medio, hermanos. Debe haber una diferencia. El pueblo de Dios debe diferenciarse claramente del mundo. Según el verso que leímos, el mundo está en tinieblas, ¿sí? Y a nosotros, a la iglesia, se le ha dado la comisión de alumbrar esas tinieblas. No hay puntos medios, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dice: para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. De nuevo, vean la diferencia. Nosotros somos llamados a ser irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa. No hay punto medio. O somos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. No hay punto medio. Y sigamos leyendo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos por la palabra de Dios. Entonces Filipenses nos está diciendo, en medio de esta generación tenemos que resplandecer, porque Dios nos mandó a ti y a mí a ser luz, a resplandecer. ¿Cómo? Haciéndonos de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es luz. Recordemos Salmo 119 donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Si somos verdaderos testigos, nuestro testimonio debe ser tan obvio como una ciudad asentada sobre un monte. Fue el verso que leímos, que quiero regresarme. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y si realmente, hermanos, nosotros estamos siendo luz, es imposible que nos escondamos. Un cristiano que es luz es imposible que sea de la secreta, ¿verdad? Un cristiano secreto que nadie sabe que es cristiano más que él. No, un cristiano que es luz, hermanos, todo el mundo lo puede ver. Así como una ciudad que está asentada sobre un monte, todo el mundo los puede ver. Jesús también dijo, hermanos, yo soy la luz del mundo. Así que si hacemos un poco de reflexión en esta noche, los cristianos, si los cristianos tienen a Cristo en ellos, si Cristo vive en nosotros, y si entonces Jesús y Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Vamos de nuevo, si los cristianos tienen a Cristo en nosotros, y si Cristo es la luz del mundo, por lo tanto, lo que se esperaría es que la luz de nuestro Señor Jesucristo fluyera a través de los cristianos hacia un mundo que está en tinieblas. Y una iglesia llena de cristianos es como una ciudad que no se puede esconder, porque todos van a poder ver la luz de Cristo que brilla en ellos. Creo que estas frases son un reto, hermanos. Y cuando lo estaba estudiando y leyendo, dije, es verdad. Una iglesia debería de ser como algo que no se pudiera ocultar, porque la luz del Señor Jesús debería estar fluyendo a través de cada uno de nosotros. En otras palabras, deberíamos de estar dando testimonio de quién es nuestro Dios. Y Él es la luz del mundo. Ahora, yo no sé si han escuchado esa frase, que hay personas que son luz en otros lugares. Pero quiero leer Mateo capítulo 5, verso 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No debemos nosotros, hermanos, de esconder nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, sino debemos de testificar a todos los hombres en todo lugar. No ser creyentes de la secreta, porque un creyente de la secreta, que solo él sabe que es creyente, a menudo se avergüenza de quién es su Señor, nuestro Señor Jesucristo, pero un cristiano, hermanos, que refleja la luz del Señor, quiere que los demás también tengan esa luz. Y dice aquí, esa luz no se pone debajo de un almud, no se esconde, sino se pone arriba en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así que vamos a ir haciendo un pequeño resumen. En la primera parte del Sermón del Monte, que ya estudiamos, las bienaventuranzas, el Señor Jesús nos da una ilustración de lo que debemos de ser, ¿verdad? Misericordiosos, mansos, pobres en espíritu, perseguidos por la justicia, perseguidos por su causa,
etcétera. Pero ahora el énfasis que el Señor Jesús está dando es, una vez que, que se han formado esas aptitudes en nuestro corazón, no es para que las tengamos y las escondamos, es para que demos testimonio, para que demos testimonio de la misericordia de Dios, de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, para que mostremos quién es Él. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, hermanos. Los hombres no encendemos una luz para esconderla debajo de la cama, sino la ponemos encima para que alumbre a todos los que están en casa. Y aquí hay algo que me gustaría ponerle especial énfasis en nuestra congregación. Hermanos, la primera prioridad es para nuestra casa, la cual puede ser el lugar más difícil para dar testimonio. No recuerdo en qué libro o si en alguna predicación escuché esto, pero dicen que un día llegaron a un lugar donde vieron a un hermano muy entregado, muy versado en las escrituras, etcétera, y lo fueron a visitar a su casa porque dijeron, este hermano está bueno para que sea pastor en tal iglesia y nos pueda ayudar. Y cuando llegaron le preguntaron a su familia, a sus hijos, a su esposa, oiga, ¿ustedes qué piensan de su esposo, de su papá, que nos pueda ayudar en el ministerio? Y solo hicieron una cara las hijas y la esposa, así como que no, por favor, ¿verdad? De nuevo, hermanos, la primer prioridad donde debemos de dar testimonio, donde debemos de reflejar las bienaventuranzas que ya hemos visto, esas actitudes, y que es cierto, tal vez es el lugar más difícil porque ahí nos conocen quiénes somos, es en nuestra casa. ¿Y por qué menciono esto? Porque muy a menudo los cristianos parecen más preocupados en dar testimonio en algún otro lugar. Pero primero debemos de dar testimonio a nuestra familia y a nuestros amigos. Y sí, en algunas sociedades como en la India esto puede ser un rechazo total, pero debemos de dar testimonio en casa. Yo creo que la oración de todos los que estamos aquí, hermanos, es, Señor, salva a nuestra familia. Primero a nuestra familia, nuestro núcleo cercano, pero también a la familia secundaria, a nuestros parientes. Y a veces, hermanos, si tenemos un buen testimonio, una carta, una tarjeta, un pensamiento, un WhatsApp, algo puede ayudarnos a compartir de nuestra fe. Es curioso que si leemos la escritura, hermanos, el Señor siempre mandó a aquellos a quienes hacía un milagro y le dijo, ve y comparte en tu casa. Recuerdo a un hombre que el Señor lo libertó, y en Mateo capítulo 5, verso 19, Marcos 5, 19, Dios le manda a este hombre, vete ahora a tu casa, ve a los tuyos, si este es el gadareno que estaba encadenado, etcétera, etcétera, le dice, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, más tarde este hombre tuvo un tremendo testimonio y efecto alrededor del área de Decápolis, que eran 10 ciudades. Lo que hace, hermanos, el poder del testimonio, el poder de la obra libertadora y sanadora de nuestro Señor Jesucristo, y que su carácter sea formado en nosotros, causan un impacto en nuestra casa. Y Marcos capítulo 5, verso 19, también hablando sobre el sermón del monte, dice lo siguiente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, entonces me voy a regresar un poquito. En este rompecabezas del Sermón del Monte vimos primero unas bienaventuranzas, que son aptitudes que debemos de desarrollar en nuestro corazón. Hay un precio que pagar para que se desarrollen, pero también hay una recompensa. Y una vez que eso se desarrolle en nuestras vidas, el Señor nos dice, las necesitan porque ustedes son sal y son luz. Y si son sal, van a ayudar a que este mundo no se siga corrompiendo. Si son sal, van a traer también sanidad. Si son sal, sus palabras van a traer gracia y van a producir buenos frutos en las personas con quien hablen
y con quien platiquen. Y también ustedes son llamados a ser luz, para reflejar la luz del Señor en nuestras vidas. Así que somos de nuevo llamados a ser sal y ser luz. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a identificar? Esto lo tenemos que compartir y lo vamos a compartir a través de nuestro testimonio. Y ese testimonio primero tiene que ser en casa, ¿verdad? En casa, con nuestras familias, que ellos puedan ver que Dios está formando en nosotros su corazón, su carácter, que estamos empezando a ser sal, que estamos empezando a ser luz. Y una vez que en nuestra casa hayamos cumplido eso, ahora dice aquí Marcos 5:19, ahora esa luz puede alumbrar a otros, a los hombres. Así que, en otras palabras, por último, nuestra vida debe ser un testimonio para todos los hombres. ¿Y cómo se van a dar cuenta de eso? Por nuestro ejemplo. Regreso al verso. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y esa palabra buenas obras está relacionada con un buen carácter o virtud. En el griego eso significa para que vean su buen carácter o su virtud. ¿Cuáles virtudes? Las que vimos en las bienaventuranzas. Así que nuestro estilo de vida diario, hermanos, debiera de hablar. Nuestras acciones, pero no premeditadas, ¿verdad? Si el carácter del Señor está siendo formado en nosotros, si estamos reflejando su luz, no tengo que estar pensando, yo recuerdo que he compartido de esto en otras ocasiones, que hubo una corriente muy fuerte, no recuerdo si fue en la década de los 40s o 50s o 60s, pero en alguna de esas. En los Estados Unidos fue una corriente muy fuerte que decían, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do en inglés? ¿Qué haría Jesús? Y entonces cuando tenían que enfrentar alguna situación, ellos hacían una pausa y decían, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y entonces, una vez que meditaban en ello y decidían qué haría Jesús, ellos hacían eso. Y fue de grande bendición, hermanos, pero si el carácter de Dios está siendo formado en nosotros, ya no tendríamos que pensar. Por eso puse aquí, no hay que premeditarlo, no hay que preparar. ¿Cómo le voy a responder a este hermano? ¿Cómo le voy a hablar a mi esposa? ¿Cómo le voy a hablar a mi hijo? ¿Cómo voy a hacer tal cosa, hermanos? Si estas virtudes han sido desarrolladas en nosotros, si el carácter de Dios está siendo desarrollado en nosotros, nuestras acciones, nuestro diario vivir, debe de hablar eso. Proverbios capítulo 20, versículo 11 nos dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Pastor Dan en el libro, no lo puse aquí en las filminas, pero él habla sobre el testimonio de los peregrinos que de Inglaterra llegaron después a los Estados Unidos, pero antes de llegar a los Estados Unidos pasaron por el país de Holanda. Y los holandeses vieron su testimonio, cómo se comportaban, cómo eran luz, cómo eran sal, y vieron la influencia que esto estaba teniendo en su país. Y cuando ellos decidieron viajar ya para los Estados Unidos, para América, para el Nuevo Mundo, los holandeses hasta les ofrecieron extensiones de tierras, muchos beneficios, con la esperanza de que no se fueran y se quedaran, porque vieron lo bueno y lo beneficioso que estaba causando que estos peregrinos de Inglaterra estuvieran allí. Así que aquí en Proverbios también Salomón nos está diciendo, mira, aún el muchacho, los jóvenes son conocidos por sus hechos, por su testimonio, si su conducta fuere limpia y recta. Así que, hermanos, si nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesús, se debe de ver quiénes somos. Me gustaría concluir leyendo un verso en 1 de Pedro capítulo 2, verso 12, donde dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro está reforzando lo que hemos estado compartiendo. Necesitamos ser luz, ser sal. Él habla aquí de mantener nuestra buena manera de vivir,
¿Para qué? Para que un día glorifiquen a Dios cuando el Señor nos visite. Y cómo ellos van a saber que somos hijos de Dios, cómo van a saber que la visitación que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque pueden ver nuestras buenas obras. No mencionaré nombres, pero por ahí a veces conocemos a personas que no vienen a la iglesia y de repente dicen, con usted va una persona así, 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 ¿verdad? Y yo, sí, puede ser. Ay, no, es que la vi. Hermanos, el testimonio que las personas tienen de nosotros va a ser causa de que ellos o glorifiquen a Dios o vituperen el nombre de Dios. Yo quiero cerrar esta clase del día de hoy dejando en nuestros corazones el llamado que el Señor Jesús hace a nuestras vidas. Somos llamados a ser sal y somos llamados a ser luz. Recordemos, el llamado de ser sal es poder ser puros, poder ayudar a que no se corrompa este mundo y ayudar a poner sazón o sabor en donde estemos. Nosotros nuestras vidas deben de ser guardadas en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras. La pureza nos habla de nuestros pensamientos, el poder de conservación nos habla de nuestras palabras, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, pero también el poder impactar el medio ambiente donde estamos en nuestras obras. Hermanos, a esto nos llamó el Señor, a ser sal, pero también a ser luz. Y luz es compartir lo que Dios nos ha dado, pero no solo de palabras, sino compartirlo porque tú y yo reflejamos el carácter de Dios. Reflejamos las buenas obras que el Señor ha puesto en nuestros corazones. En alguna ocasión, y no quiero que esto se tome a mal, pero yo no estoy en contra de ir a predicar o tocar en las casas, etc. Pero yo me recuerdo decirle alguna vez algún tiempo ayudé en otra congregación cuya misión principal o cuyo énfasis era ir a evangelizar. Sí, ahí todos los domingos, todos, después del culto, se iban a repartir folletos, se iba a tocar a las casas y había una meta, ¿verdad? Entonces, dependiendo del número de familias que se juntaran para salir ese día, no sé si eran 10 familias, decían, no, íbamos a llegar a 200 casas, ¿no? O etcétera. Y entonces yo recuerdo que pues ese era el llamado que ellos tenían, ir a evangelizar. Y entonces tocaban las puertas y tocaban las puertas y tocaban las puertas. Y yo un día me recuerdo que le dije a una de las personas que yo iba acompañando, ¿verdad? Digo, mira, no sé si sea tan efectivo estar tocando puertas. Lo efectivo sería, como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Nuestro testimonio debería de hablar más que nuestras palabras. Y es que donde estaba la iglesia ahí por Aragón, hermanos, había muchísimas unidades habitacionales. Y yo me recuerdo que yo les decía, si diéramos testimonio, si nos vieran cómo vestimos, cómo hablamos, cómo tratamos los padres a los hijos, cómo los hijos a los padres, etcétera, 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 nuestras obras debieran de hablar. Y no estoy diciendo con esto que esté mal que salieran a predicar, pero creo que es muy importante, hermanos, nuestro testimonio. Si nuestro testimonio avala nuestras palabras, creo que vamos a poder ser efectivos en ser luz y ser sal. Espero que el Señor haya puesto en nuestro corazón, hermanos, un anhelo, Señor. Ayúdame a tener buenas obras. Ayúdame a no contaminarme, porque entonces pierdo el propósito para el cual tú me trajiste y ya no puedo colaborar en tu reino. Señor, no dejes que yo me mezcle, no dejes que yo pierda mi sabor, no dejes que yo deje de impactar, no dejes de que yo deje de ser luz y comparta quién eres tú hacia otros. Oremos. Señor, te doy gracias por esta clase.
Hoy nos has recordado que tú nos has llamado a ser sal y ser luz. Señor, perdónanos porque tal vez algunos nos hemos contaminado con este mundo y estamos perdiendo, Señor, perdiendo el sabor, perdiendo la pureza que tú buscas en nosotros, y tal vez, Señor, por eso sea que nuestro alrededor se está corrompiendo tanto en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a tener, como hemos estudiado en las bienaventuranzas, un corazón limpio. Ayúdanos a tener hambre y sed de justicia. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a tener mansedumbre, a ser pobres en espíritu. Señor, que cada una de estas bienaventuranzas que hemos estudiado se desarrollen en nosotros para que podamos ser la sal que tú estás buscando en este mundo. Y ayúdanos a hacer luz, Señor, a compartir a otros quién eres tú. Pero que lo hagamos, Señor, reflejando en nuestras vidas tu luz. Que por medio de las obras, las buenas obras que hacemos, podamos ser como esa ciudad que está sobre un monte que no se puede esconder. Y Señor, que la luz que tú pongas en nosotros, que sea como la aurora que va creciendo hasta el día, que el día es perfecto, Señor, y que sea imposible, Señor, que cuando caminemos la gente, el mundo pueda ver que somos hijos tuyos y puedan glorificarte. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, que esta palabra no regrese a ti vacía. Bendice a mis hermanos, guárdeles en el hueco de tu mano y que podamos cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.